El siguiente recurso narra los hechos del surgimiento de la política educativa vigente del Ministerio de Educación Pública costarricense. El 21 de noviembre del 2016, después de una serie de debates y reflexiones, el Consejo Superior de Educación toma el Acuerdo número 03-65-2016, que dispone la elaboración de una nueva política educativa con el fin de orientar la educación costarricense en una novedosa etapa de su desarrollo. El órgano colegiado tomó en cuenta decisiones previas para esta relevante decisión. El Consejo constató que en sus más recientes decisiones y discusiones y en las múltiples audiencias conferidas para analizar proyectos y programas sometidos a su consideración, se había ido perfilando una nueva realidad y con ella una emergente y novedosa visión educativa. La construcción de la nueva política educativa se desarrolló en varias fases. La primera de ellas, la fase preparatoria, misma que arranca en el año 2015 con el establecimiento, por parte de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora Escalante. Se abordaron tres tareas: el análisis del estado del arte mediante la lectura de informes y documentos relevantes, el estudio de las resoluciones y disposiciones del Consejo Superior de Educación, asimismo los criterios solicitados por ese órgano en el marco de diversos temas de su agenda. Todo lo anterior con el fin de establecer las principales tendencias y, finalmente, la consulta preliminar a instancias internas y a personas expertas tanto nacionales como internacionales en el campo educativo. Este trabajo condujo a dos grandes conclusiones: la pertinencia de la construcción de una nueva política educativa que responda a las nuevas realidades y visiones, la propuesta preliminar de sus principales componentes y enfoques, los cuales marcan una diferencia con respecto a las políticas anteriores. Estas constataciones llevaron al Ministerio de Educación Pública a formalizar una propuesta ante el Consejo Superior de Educación, cuyas deliberaciones condujeron al Acuerdo número 03-65-2016. Se marcó el inicio de una fase decisiva, la fase de construcción de la nueva política. Esta fase se dividió en tres momentos. Un primer momento en el que se sistematizaron las innovaciones promovidas al interior del Ministerio de Educación Pública y las nuevas disposiciones del propio Consejo Superior de Educación. En un segundo momento se llevó a cabo un análisis crítico del contexto educativo de 5 países con evidencia científica de avance en materia de calidad. Se analizó el marco jurídico nacional e internacional que directa o indirectamente incide en el ámbito educativo. El tercer momento contempló la puesta en marcha de metodologías participativas, con el fin de recolectar información cualitativa por medio de 7 grupos de discusión bajo la modalidad de grupos focales. Estos fueron los grupos focales que participaron en la fase de construcción: docentes de distintas regiones y ofertas educativas, asesores académicos del Ministerio de Educación Pública,
líderes estudiantiles de secundaria de distintas regiones y ofertas educativas, directores y directoras regionales, representantes de la sociedad civil, directores y directoras del Ministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, entrevistas a expertos internacionales en educación cuyos aportes enriquecen el proceso de creación. En esta segunda fase también se desarrolló un trabajo de análisis bibliográfico que consideró documentos nacionales e internacionales fundamentales, así como los producidos por diversas agencias de Naciones Unidas, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el documento 2021 Metas Educativas, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, de la Organización de Estados Iberoamericanos. A partir de todos esos elementos y criterios reunidos, se realizó una revisión final de los productos ya sistematizados, lo que permitió ir generando el documento propuesta para ser sometido a consideración del Consejo. Tal documento incluye los siguientes apartados: presentación, marco normativo, marco conceptual, principios y ejes, los desafíos del siglo XXI, las orientaciones para una nueva realidad. En la tercera y última etapa del proceso, la fase de análisis y decisión final, fue liderada por una comisión especial nombrada para tal efecto por el Consejo Superior de Educación según Acuerdo 05-55-2017 del día 8 de octubre del 2017 e integrada por 3 de sus miembros. En esta comisión, la propuesta se sometió a un proceso de análisis en detenimiento para generar un texto, el cual fue discutido en el seno del órgano colegiado. Luego se realizó un proceso consultivo de varios sectores y finalmente se llevó al proceso de validación. Es así que esta detenida y calificada labor del órgano colegiado condujo al Acuerdo 02-64-2017 del 13 de noviembre del 2017, mediante el cual se aprobó la política educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad.